Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un chismecito de esos que nos encantan a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades, un tema que involucra drama, corazones rotos y por supuesto, a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sé que solo con mencionar esos nombres, se les prendieron las antenas, ¿verdad? Y es que la historia de Demet y Can, su romance en la pantalla y su química innegable, nos tuvo a todos pegados al televisor, suspirando y esperando un final feliz. Pero como todos sabemos, la vida a veces es más complicada que una novela turca. Y hoy, vamos a hablar de un gesto, un pequeño detalle, que ha generado muchísima controversia y que involucra a la mismísima suegra de Can Yaman. Un gesto que muchos han interpretado como insensible. Así que prepárense porque vamos a analizar en profundidad este asunto, a desmenuzar cada detalle y a descubrir qué fue lo que realmente pasó. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme bien analizado? Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, aquí encontrarán todo el chismecito que necesitan sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos y mucha, pero mucha diversión. Suscríbanse ahora mismo. Bien, vamos a entrar en materia. Para entender bien este drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recuerden, allá por el 2018, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaban la exitosísima serie Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era simplemente eléctrica. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, era imposible no enamorarse de esta pareja. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fanáticos soñábamos con que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Y aunque nunca fue confirmado oficialmente, las especulaciones sobre su relación crecieron y crecieron. Se les veía juntos en eventos, en fotos, compartiendo momentos que parecían confirmar lo que todos queríamos creer. Incluso hubo rumores de una relación sentimental muy fuerte, pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen. Asterisco asterisco el auge de Erkenci-Kuş y la química inigualable asterisco asterisco. Para contextualizar mejor, remontémonos a la época dorada de Erkenci-Kuş. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, nos presentaba a Sanem Aydın, una joven soñadora e ingenua interpretada por Demet Özdemir, y a Can Divit, un fotógrafo de éxito con una personalidad carismática y enigmática, encarnado por Can Yaman. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos de puro romanticismo, nos atrapó desde el primer episodio. La magia de Erkenci-Kuş residía en gran medida en la química palpable entre Demet y Can. Sus interacciones en pantalla eran tan genuinas y convincentes que era difícil no creer en su amor. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que se tocaban, la complicidad que irradiaban, todo apuntaba a una conexión que trascendía lo profesional. Esta química, alimentada por la destreza actoral de ambos, fue el ingrediente secreto que catapultó la serie al éxito internacional y convirtió a sus protagonistas en ídolos. La serie abordaba temas universales como el amor, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad, lo que la hizo relatable para una amplia audiencia. Los diálogos ingeniosos, las situaciones cómicas y los paisajes idílicos de Estambul, donde se desarrollaba la mayor parte de la historia, completaron la fórmula ganadora. Asterisco asterisco rumores y especulaciones, amor en la vida real, asterisco asterisco. El éxito de Erkenci-Kuş generó un fervor mediático sin precedentes. Los fanáticos, cautivados por la historia de amor de Sanem y Can, soñaban con ver a Demet y Can juntos también en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y análisis sobre la supuesta relación entre los actores. Los paparazzi acechaban cada movimiento de la pareja, esperando capturar alguna imagen que confirmara los rumores. Los medios de comunicación, ávidos por capitalizar el furor, alimentaban la especulación. Se publicaban fotos de Demet y Can juntos en eventos, en rodajes fuera de cámara y en momentos de ocio. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado minuciosamente en busca de señales de un romance. Los rumores se intensificaron cuando se supo que Demet y Can pasaban mucho tiempo juntos fuera del set. Se decía que compartían cenas románticas,
que viajaban a lugares exóticos y que se mostraban muy cariñosos el uno con el otro. Sin embargo, ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada. Mantenían un hermetismo que, en lugar de apaciguarla curiosidad, la avivaba aún más. El final del romance A pesar de las constantes especulaciones, el supuesto romance entre Demet y Can nunca fue oficializado. Con el tiempo, la intensidad de los rumores fue disminuyendo. Algunos medios comenzaron a especular sobre una posible ruptura, argumentando que la presión mediática y las exigencias del trabajo habían afectado la relación. Lo cierto es que eventualmente cada uno siguió su camino. Can Yaman continuó consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía, protagonizando nuevas series y cosechando éxitos tanto en su país como en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo activa en la actuación, participando en proyectos que le permitieron demostrar su versatilidad y talento. Si bien no se sabe con certeza qué pasó entre Demet y Can, lo que sí es claro es que el supuesto romance, o el recuerdo de él, quedó grabado en la memoria colectiva de los fanáticos. La pareja de ficción que nos hizo soñar y suspirar, se convirtió en un símbolo del amor romántico, de la química perfecta y de la magia que puede surgir en la pantalla. El gesto de la discordia, la reacción de Gulden Can ***. Y es aquí donde entra en juego el famoso gesto que ha desatado la polémica. Recientemente, en algún evento público o entrevista, Gulden Can, la madre de Can Yaman, fue preguntada sobre Demet Özdemir. La respuesta, o más bien la falta de ella, fue lo que encendió las alarmas. Según los reportes, Gulden Can no mostró ninguna reacción positiva o cálida al escuchar el nombre de Demet. En lugar de una sonrisa, un elogio o una muestra de afecto, se limitó a una expresión de indiferencia, o incluso, según algunos medios, una mueca de desaprobación. Este gesto aparentemente insignificante fue suficiente para que los fanáticos y los medios de comunicación pusieran el grito en el cielo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, críticas y especulaciones sobre los motivos detrás de la reacción de la madre de Can. Reacciones encontradas y debate abierto ***. La supuesta frialdad de Gulden Can generó un debate intenso y polarizado. Por un lado, se encontraban los que defendían a Demet y criticaban la actitud de la madre de Can. Argumentaban que Demet, como figura pública y expareja de su hijo, merecía una respuesta más amable y considerada. Se acusaba a Gulden Can de falta de respeto y de no tener en cuenta el cariño que el público le tiene a Demet. Por otro lado, estaban aquellos que defendían a Gulden Can. Argumentaban que cada persona tiene derecho a reaccionar como quiera y que no se le puede obligar a expresar sentimientos que no siente. Se argumentaba que como madre es natural que proteja a su hijo y que si considera que la relación con su expareja no fue positiva, tenga derecho a mostrarse indiferente. El debate se extendió a los medios de comunicación, que analizaron el gesto de Gulden Can desde diferentes perspectivas. Algunos criticaron la falta de diplomacia de la madre de Can, mientras que otros defendieron su derecho a la privacidad y a no expresar opiniones sobre temas personales. Análisis profundo. ¿Qué hay detrás del gesto? Para comprender mejor la situación, es importante analizar los posibles motivos detrás de la reacción de Gulden Can. ¿Por qué mostró indiferencia o desaprobación al ser mencionada Demet Özdemir? Aquí algunas hipótesis. Protección a su hijo Es posible que Gulden Can, como madre, quiera proteger a su hijo de cualquier posible daño o recuerdo doloroso. Si la relación entre Can y Demet no terminó en buenos términos, es comprensible que no quiera revivir ese pasado ni alimentar especulaciones. Reserva personal Gulden Can podría ser una persona reservada y que no le gusta exponer su vida privada. Quizás no se siente cómoda hablando sobre temas personales en público, y su reacción fue simplemente una forma de evitar la pregunta. Diferencias personales Es posible que durante el tiempo que Can y Demet estuvieron juntos, no haya habido una buena relación entre Gulden y Demet. Esto podría explicar por qué no siente cariño hacia la actriz. Influencia de terceros No se puede descartar la posibilidad de que haya habido algún tipo de influencia externa en la reacción de Gulden Can. Quizás alguien le haya dado alguna opinión o consejo que la haya llevado a actuar de esa manera. Empatía y consideración. ¿Cómo debería haber actuado?
En el mundo del espectáculo, las expectativas sobre la conducta de las figuras públicas son elevadas. Se espera que sean amables, consideradas y que sepan manejar las situaciones con diplomacia. En este caso, la reacción de Gulden Khan ha sido criticada precisamente por la falta de estas cualidades. En mi opinión, la madre de Khan podría haber manejado la situación de una manera más sutil y elegante. En lugar de mostrar indiferencia, podría haber optado por una sonrisa amable, un comentario neutral o simplemente por evitar responder a la pregunta. La empatía es fundamental en este tipo de situaciones. Intentar ponerse en el lugar de la otra persona, entender sus sentimientos y evitar los juicios tajantes es crucial. En este caso es importante recordar que no conocemos todos los detalles de la relación entre Demet y Khan, ni tampoco la dinámica familiar entre Khan y su madre. *** La nostalgia y el poder del recuerdo ***. Lo que sí es innegable es que esta situación ha revivido el interés en la relación entre Demet y Khan. La nostalgia, el cariño que el público les tiene como pareja y el recuerdo de la magia que crearon en Erkencikus han sido los grandes protagonistas. La serie, a pesar de haber terminado hace años, sigue siendo recordada con cariño por sus fanáticos. La química entre Demet y Khan, la historia de amor y los personajes entrañables son elementos que han perdurado en la memoria colectiva. El gesto de Gulden Khan, en cierta medida, ha recordado al público la importancia de la relación entre los actores. Ha vuelto a poner de manifiesto el poder del amor romántico, de los sueños y de la magia que puede surgir en la pantalla. Conclusión. Un gesto que generó debate ***. En resumen, la aparente falta de entusiasmo de la suegra de Khan Yaman hacia Demet Özdemir ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios. Este gesto, interpretado por muchos como insensible, ha reavivado el interés en la relación entre los actores y ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones familiares en el mundo del espectáculo. Hemos analizado el contexto, las reacciones y los posibles motivos detrás de esta situación, y hemos dado nuestra humilde opinión. La empatía, la consideración y la prudencia son claves en este tipo de situaciones. ***, tu opinión cuenta, comenta y comparte, ***. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reacción de la madre de Khan fue inapropiada? ¿O creen que cada uno tiene derecho a expresar sus sentimientos como quiera? ¿Qué opinan sobre la relación entre Demet y Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también puedan expresar su opinión. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y análisis. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.